Con la enseñanza de esta noche llegamos al fin del ciclo de 3 enseñanzas en torno a el encuentro, a la cita de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Llegamos hoy al fin del relato que nos trae el capítulo 4 del Evangelio de Juan en torno a ese encuentro entre el Salvador y una mujer de la región de Samaria. Y en este encuentro hemos visto cómo el Señor Jesucristo le ofrece el don de la vida eterna. Se acerca a ella y le ofrece el don de la vida. También aprendimos que cuando el Señor Jesucristo tiene una cita con uno que le pertenece, uno que le fue dado desde antes de la fundación del mundo, Él pasa por encima de cualquier tipo de prejuicio social, religioso, político y aún los mismos prejuicios que alguien pueda tener consigo mismo en su mente. También aprendimos en medio de estas enseñanzas cómo el Señor Jesucristo confronta el pecado de esta mujer, porque señalamos que si alguien no es consciente de su estado caído, pues su relación en torno al Mesías prometido, al Salvador, pierde la importancia que debe tener. Y también aprendimos cómo el Señor Jesucristo le enseña a cómo adorar correctamente a Dios, en espíritu y en verdad, es decir, según el fruto que tiene una relación de un hombre con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos hacia el final de la última enseñanza cómo el Señor Jesucristo le revela a ella quién es Él, el Cristo, el Mesías prometido. Allí llegamos y ahí estamos en medio de este relato que nos trae el Evangelio de Juan en el capítulo 4, este encuentro que se realiza al lado del pozo de Jacob en la región de Samaria, cerca de la ciudad de Sicar, un lugar que tiene el simbolismo de el esfuerzo humano, el esfuerzo humano en este caso por saciar, por resolver una necesidad vital. Eso es lo que encierra este pozo de Jacob. Por favor, leamos el versículo 25 y 26 de Juan capítulo 4 para unir la última parte de lo que expusimos en la enseñanza anterior con lo que vamos a exponer en esta noche. Juan capítulo 4, versículo 25 al 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta es la declaración cumbre de este relato que nos trae Juan capítulo 4 en torno al encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. El Señor se le revela como el Cristo, el que ellos, aún los samaritanos, estaban esperando. Pero en la providencia de Dios, en ese mismo instante en que el Señor Jesucristo se le revela a ella, en ese mismo instante llegan los demás discípulos del Señor Jesucristo, llegan los discípulos del Señor Jesucristo, que recuerden, como vimos en la primera enseñanza en torno a este pasaje, ellos habían dejado al Señor Jesucristo allí, al lado del pozo de Jacob, y ellos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y en ese momento en que el Señor Jesucristo le revela a esta mujer quién es Él, en ese mismo instante llegan los discípulos del Señor. Leamos por favor la primera parte del versículo 27. En esto vinieron sus discípulos, ni un segundo antes, ni un segundo después. En el momento que Dios había determinado, porque el tiempo de Dios es perfecto y todo acontece cuando debe acontecer según su voluntad, según sus decretos divinos. Los discípulos, como dijimos, se habían ido a la ciudad cercana a comprar alimentos. Y con lo que el apóstol Pablo nos ha narrado hasta este momento, no podemos pasar por alto que los discípulos del Señor Jesucristo, al pasar por esa región de Samaria, una región desesperada, se habían centrado, como lo muestra su acción, al igual que la mujer samaritana en el inicio del relato, se habían centrado en resolver una necesidad vital,
como la mujer samaritana al venir a recoger agua y como los discípulos del Señor a ir a comprar alimentos. Es una necesidad vital, pero es una necesidad temporal. Pero no es casualidad que tanto la mujer samaritana hubiese venido a ese pozo a resolver una necesidad vital temporal y como los mismos discípulos del Señor Jesucristo hubiesen ido a comprar alimento. Es decir, lo que se encierra en lo que quiere expresar el Evangelio es que estaban centradas en sus necesidades temporales. Eso es algo que se muestra lógicamente dentro del Evangelio. Y no podemos pasar por alto, es muy importante tenerlo presente. Ahora, los discípulos nos cuentan en el Evangelio que cuando llegan y se encuentran al Señor Jesucristo hablando con esta mujer, una mujer samaritana, se sorprendieron. Mira lo que dice el versículo 27, completo, leámoslo por favor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, Ahora, cuando nos preguntamos por qué se maravillaron, por qué se sorprendieron, pues ya en las dos últimas enseñanzas hemos aprendido esa disputa, esa mala relación que tenían los judíos con los samaritanos, esos prejuicios que había tanto de los judíos hacia los samaritanos como ese resentimiento de parte de los samaritanos hacia los judíos. Así que, ¿por qué se sorprendieron? Porque pues no era común ese trato, pero no podemos dejar pasar por alto algo que también ya hemos comentado, y es que según el pensamiento de los judíos, un rabino, y el Señor Jesucristo era el maestro, un rabino no tenía la libertad de ponerse a hablar con una mujer, y menos con una mujer samaritana. Donald Carson nos expresa este prejuicio y miremos hasta el nivel que llegaba este prejuicio. Él dice, algunos judíos pensaban que para un rabino hablar mucho con una mujer, incluso con su propia esposa, era en el mejor de los casos una pérdida de tiempo y en el peor una desviación del estudio de la Torá. Y por lo tanto, potencialmente, un gran mal que podría conducir al infierno, termina señalando Carson. Así que cuando los discípulos llegaron y se encontraron con el Señor Jesucristo hablando con esta mujer, una mujer samaritana, pues no era poco dentro del pensamiento que ellos manejaban. Y además de este tonto prejuicio que tenían los judíos, recordemos que también dentro de la ley judía, dentro de lo que los judíos habían añadido a la ley, se consideraba a una mujer samaritana una mujer impura desde su nacimiento. Así que la sorpresa de encontrar a Jesús hablando con una mujer samaritana, sin lugar a dudas es grande. Pero hay algo más que nos dice el apóstol Juan en ese versículo 27 y es algo a resaltar, una actitud que tomaron los discípulos del Señor Jesucristo. Juan 27, la parte B dice, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y esto es importante porque esto nos muestra de una forma u otra que los discípulos, a través de la relación que habían tenido ya con el Señor Jesucristo durante un tiempo, se nos muestra que habían madurado, habían aprendido a confiar en las acciones de su Señor. Y esto es muy, muy, muy importante. Y también nos enseña algo en torno a nuestra vida como discípulos. Cuando nosotros llegamos, o más bien cuando el Señor Jesucristo nos trae a sus pies, en nuestro inicio de vida espiritual, en ese inicio de camino de santidad, muchas veces, no en todos, pero en algunos se puede dar que tengan que aprender a someterse a lo que la Escritura señala y direcciona. Algunos llegan en su inmadurez espiritual, en ese crecimiento en torno a la santidad, y muchas veces cometen el error de tratar de colocarse al mismo nivel de la palabra del Señor en esa actitud infantil, pero con el pasar del tiempo se aprende a callar y se aprende a confiar en lo que la Escritura señala, porque sin lugar a dudas se aprende que Él es más poderoso y sabio que nosotros, y nosotros podemos percibir algo de esto en torno a la actitud de los discípulos del Señor Jesucristo, al no preguntarle nada en torno a esto que era una gran sorpresa para ellos, que su maestro estuviese hablando con una mujer samaritana. Versículo 27 al 30, por favor, leamos de Juan capítulo 4.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, En la enseñanza anterior, hacia el final de la enseñanza, resaltamos esta acción de la mujer samaritana, dejar su cántaro. Y esto es importante porque nos demarca, como lo señalamos hacia el final de la enseñanza anterior, nos demarca un cambio en torno a lo que es la prioridad para esta mujer. Recuerda, y ya lo he enfatizado, esta mujer venía a resolver una necesidad temporal, pero ahora se ha encontrado con el Cristo, se ha encontrado con la perla preciosa y sus percepciones, sus aspectos primordiales, lo que ella considera lo más importante ha cambiado. Ahora, al señalarnos el apóstol Juan, que deja allí el cántaro y va a compartir con sus cercanos lo que ha acontecido, nos muestra que para ella había cambiado totalmente la percepción de lo que era primordial para su vida, Y esto es algo que debe ser lo natural, lo que hace esta mujer al tener el deseo de ir a compartir con aquellos con los cuales convive, con aquellos con los cuales se relaciona día a día, ir a compartir con ellos lo maravilloso que había acontecido con su vida. Es lo natural, debe ser lo natural en la vida de un discípulo. Todos nosotros, cuando nos acontece algo que es bueno, tenemos el deseo de ir y compartirlo con nuestros cercanos. Casi que no encontramos el momento, o más bien creamos el momento para poder llegar y abrir nuestras bocas para compartirlo. Así que la reacción de esta mujer es una reacción natural. Esto ya lo hemos visto dentro del Evangelio de Juan en estos primeros capítulos que llevamos en torno al estudio, como el Evangelio de Juan nos relata que cuando alguien tenía un encuentro con el Salvador del mundo, tenía la intención de correr rápidamente donde los suyos y compartirlo. Lo hemos visto en la acción de Andrés, el hermano de Simón Pedro, al buscar a su hermano inmediatamente. También lo vimos con Felipe, quien aún con los resquemores de Natanael va y le comparte esta gloriosa verdad. Y esto debe generar una pregunta en torno a nuestra vida como discípulos del Señor Jesucristo, como quienes nos hemos encontrado en el camino de nuestra vida con el Salvador de nuestra vida. Y es si nosotros también hemos tenido esa intención, ese ardor de ir y compartir esa gloriosa verdad y llevar a aquellos que amamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. J.C. Ryle dice lo siguiente, y es bien confrontante lo que expresa Ryle. Él dice: todo el que ha recibido la gracia de Dios y ha comprobado que Dios es misericordioso, debería hallar palabras para dar testimonio de Cristo a otros. ¿Dónde está nuestra fe si creemos que las almas que nos rodean se están perdiendo y que solo Cristo puede salvarlas y sin embargo nos mantenemos callados? ¿Dónde está nuestro amor si podemos ver a otros descendiendo al infierno y no decirles nada acerca de Cristo y de la salvación? Bien podemos dudar de nuestro amor hacia Cristo si nuestros corazones no se ven empujados a hablar de Él. Bien podemos dudar de la seguridad de nuestras propias almas si no sentimos preocupación alguna por las almas de los otros. La actitud de esta mujer es la actitud natural de aquel que se ha encontrado con el Salvador, con el Cristo, con el Mesías, con la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendemos algo maravilloso de sabiduría que le ha dado el Espíritu Santo a esta mujer ahora que ha recibido vida espiritual. Aprendemos la sabiduría de la forma en que ella se acerca a aquellos que conviven con ella y los invita a venir a Jesús. Ella les dice en el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo?
ella sabe que es el Cristo, ella sabe que es el Mesías, ha tenido la oportunidad de ver que este hombre conoce toda su existencia. Por eso cuando ella expresa, me ha dicho todo lo que he hecho, es una exposición, es una declaración que este hombre conoce hasta lo más íntimo de sus pensamientos. Así que ella conoce que es el Cristo, pero cuando les hace o genera esta inquietud al compartirles este glorioso regalo que ella ha recibido, lo hace diciendo, ¿no será este el Cristo? Porque ella podría entender que solamente aquel que viene y comparte con Jesús, aquel que puede tener una relación en torno a la verdad que surge de la palabra del Señor, es quien llega por la acción del Espíritu Santo a creer en la persona del Señor Jesucristo. ¿No será este el Cristo?, les dice ella. Ahora, sin duda alguna, muchos podemos dar testimonio en nuestros propios casos. Así fue como se nos compartió la verdad. Alguien nos abrió las Escrituras y ellas fueron las mismas palabras del Señor, quien por la acción del Espíritu Santo nos dieron el regalo de la vida eterna. Y desde ese momento, entonces, una convicción dentro de nuestro ser se da en torno a lo que las Escrituras señalan. La mujer solo les hace la invitación, vengan y vean, vengan y vean. También nos recuerda lo que hizo Felipe con Natanael, cuando Natanael empieza a colocar diferentes barreras. De Nazaret puede salir algo, algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Hace una barrera que monta Natanael, pero Felipe sabiamente le dice, ven y ved, ven y ved. Pues más o menos es la misma actitud que tiene esta mujer al invitar a aquellos que conviven con ella a venir hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esta es una motivación para todos a abrir nuestras bocas y decir, ven y ved si esta mujer que tenía un alto grado de ignorancia en torno a la verdad, como lo hemos expuesto en prédicas anteriores, tuvo este fruto maravilloso por ese ardor que tuvo en su corazón de invitar a las personas al Señor Jesucristo. Se nos enseña también que nadie tiene que ser un docto en las Escrituras, sino guiar a las personas a la verdad, guiar a las personas hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, Y a continuación es como si el apóstol Juan cambiara su enfoque en lo que había acontecido con la mujer samaritana y cómo ella comparte el evangelio, y si tuviéramos una cámara podríamos decir que vuelve hacia el lado del pozo de Jacob a ver lo que se desarrolla con la llegada de los discípulos del Señor Jesucristo después de haber ido a conseguir alimento. Versículo 31 de Juan capítulo 4. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, Rabí, come. Miremos una cosa aquí. Mientras la mujer ha dejado su cántaro, ha dejado aquello, o ha pasado a un segundo plano aquello que para ella era algo de necesidad vital, y así era, pero temporal, y ahora se ha centrado en lo eterno. Pues el contraste es esta actitud en la cual se hayan sumergido los discípulos del Señor Jesucristo en torno a una necesidad vital, pero temporal. Ellos están empecinados porque nuestro Señor Jesucristo se alimente. Y era lógico que ellos en ese instante del día tuvieran hambre. Ahora ya le están diciendo al Señor Jesucristo que coma, porque lógicamente ellos también desean comer. Seguramente ellos no se habían adelantado a comer sin que su maestro bendijese los alimentos. Así que ellos también tenían esa necesidad, sentían hambre. Recuerden que hemos aprendido que ellos iniciaron este viaje en la región de Judea, más o menos a las 6 de la mañana de ese día. Habían pasado 6 horas en torno al encuentro del Señor Jesucristo con esta mujer samaritana, es decir, que en este momento ya van más de 6 horas y seguramente tenían hambre, estaban cansados, necesitaban recuperar
energías a través del alimento, y nos encontramos que ellos están pidiéndole al Señor que por favor coma. Y tiene que vernos a nuestra cabeza el por qué el Señor Jesucristo estaba demorando el empezar a comer. Y tenemos que señalar que nuestro Señor, como un glorioso maestro que lo es, Él estaba creando una mayor sensación de necesidad en el ser de cada uno de sus discípulos. Ellos les decían, maestro, come, porque también ellos seguramente tendrían hambre. Y no podemos pasar de largo en torno a esta lectura sin volver a enfatizar que todo este encuentro, todas estas manifestaciones de necesidad con las cuales el hombre percibe que son sus necesidades, se halla al lado del pozo de Jacob, que, vuelvo y lo recuerdo, es un lugar que manifestaba el esfuerzo humano en pos de satisfacer una necesidad vital como el agua. Pero el Señor Jesucristo, al demorar el inicio de empezar a comer con sus discípulos, lo que está haciendo, lo que está señalando, está incrementando dentro de su ser el aspecto de necesidad, porque Él va a entrar a enseñarles una necesidad vital superior a la que ellos, como creyentes que ya lo eran, como creyentes, tenían que entender que existe. Podemos decir que el relato de este pasaje de Juan 4, en esta parte de cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, se enfoca en la necesidad que tiene el hombre natural. Su necesidad primaria es recibir vida espiritual, recibir el don de la vida eterna. Pero ahora el Señor Jesucristo, en torno a sus discípulos y con toda esta acción de crear un mayor ambiente de necesidad, lo que va a enseñar es una necesidad, pero que ya no se centra en el hombre natural, sino que se centra en los discípulos del Señor Jesucristo, es decir, en aquellos que ya tienen vida espiritual. En eso es lo que se está centrando el Señor Jesucristo. Ellos le dicen, maestro, rabí, come. Ellos también sentían esa necesidad. Pero el Señor Jesucristo tiene esta intención de enseñarles esa necesidad mayor que ellos deben aprender. Versículo 32 de Juan capítulo 4. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esa comida que el Señor tenía necesidad de comer es la comida que Él acaba de realizar, la voluntad de Dios, llamar a uno de los que el Padre le entregó desde antes de la fundación del mundo, pero Él quiere llevar a sus discípulos a entender esta realidad, esa necesidad superior. El versículo 33 nos enseña, como es típico de lo que relata el apóstol Juan, que los hombres muchas veces se centran en las palabras del Señor Jesucristo en aspectos temporales. Así como nosotros vimos que en el capítulo 2 de este evangelio, cuando el Señor Jesucristo dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, se enfocaron en ese momento todos en torno al templo físico. O en el encuentro con Nicodemo, cuando le dice que hay que nacer de nuevo y él cree que están hablando de un nuevo nacimiento en el sentido de casi que meterse en el vientre de la madre. O cuando vimos al inicio del capítulo 4 el encuentro con la mujer samaritana de las aguas que el Señor ofrecía, esos manantiales, y ella cree que está hablando del agua física. Cuando el Señor Jesucristo en este momento de lo que vemos relatado en el Evangelio expresaba algo, nos muestra el Evangelio esa limitación de los hombres de centrarse siempre en el aspecto temporal, en el aspecto material. Y a estas palabras del Señor Jesucristo, entonces los discípulos se preguntan en el versículo 33, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer? Así que el Señor Jesucristo tiene que direccionarlos hacia lo que Él realmente está expresando. El versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa era la necesidad vital, real del Señor Jesucristo. Y podríamos parafrasearlo así. Mi necesidad vital es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La necesidad vital.
Y amados hermanos, quien no satisface una necesidad vital es un ser en angustia, es un ser en angustia. Así como en torno a necesidades temporales, quien no sacia la sed entra en angustia, quien no sacia el hambre entra en angustia, pues aquel que ha recibido del Espíritu Santo, aquel que ha recibido el don de la vida eterna, aquel que cree en Jesús tiene una necesidad vital que debe conocer. Y en esto es que se centra este pasaje, esta parte del pasaje de Juan capítulo 4. El Señor les está enseñando esta necesidad que ellos desconocían, que vemos que en la acción de la mujer samaritana debe ser lo natural, y es centrarse en torno a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que hagamos discípulos, Quien no satisface una necesidad vital, y el hombre con vida espiritual tiene una necesidad vital que es hacer la voluntad de Dios. Quien no satisface dicha necesidad es un ser en angustia. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo crees tú que percibían las personas al Señor Jesucristo? ¿Lo percibían como alguien amargado, como alguien inconforme, como alguien insatisfecho? La respuesta claramente es no. Sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo ha sido el hombre más pleno que alguien pueda percibir, que alguien pueda conocer. Y esto porque Él centró toda su existencia, toda su vida, todo su ministerio, todo este recorrido por esta tierra, se centró en torno a la voluntad de su Padre. Se centró en torno a la voluntad de su Padre. Y esto es fundamental entenderlo. Esto es fundamental que los discípulos de Cristo lo entiendan, porque todos los hombres vivimos en pos de satisfacer nuestras necesidades, de experimentar plenitud en nuestra vida, y eso no está mal. El problema es cuando los hombres tratan de centrarse en torno a sus necesidades en aquello que es temporal, y en torno al discípulo del Señor Jesucristo, el problema es desconocer que en el momento que recibió vida espiritual hay una necesidad vital dentro de su ser, que es conformarse a la voluntad de Dios, y que si no se cumple, si no se trabaja en pos de suplir esa necesidad, va a haber insatisfacción en la vida. Y eso es por las causas de que tristemente muchos verdaderos creyentes, uno los vea una vida insatisfecha y con los errores de tratar de satisfacer eso en aquello que no satisface lo temporal, Nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos aprender que debemos vivir centrados en torno al reino de Dios. Esto también lo enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. ¿Recuerdan? Cuando les enseña a sus discípulos que no se afanen que han de comer o que han de beber, sino que primeramente se centren en el reino de Dios, que los demás Dios lo provee. Pues aquí el discípulo, en torno a este pasaje, debe aprender esta necesidad vital, que es someterse a la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios es el compartir el Evangelio, Nosotros podemos ver en la vida del apóstol Pablo también como ilustración de alguien que vivió una vida en plenitud, como hacia el final de sus vidas, en, digámoslo así, sus últimas palabras, podemos ver esa plenitud de su existencia. ¿Por qué? Porque vivió conforme a la voluntad de Dios, se sometió y halló plenitud en sus vidas, a tal punto que las últimas palabras que podemos señalar así, que expresó el apóstol Pablo, muestran esa plenitud. En 2 de Timoteo capítulo 4 del versículo 6 leemos: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en estas palabras del apóstol Pablo, nosotros encontramos esa plenitud que se desarrolla en la vida aún frente a la muerte, por haber ajustado la existencia en torno a la voluntad de Dios. Esa plenitud solo es posible
si la percepción de lo que es vital para nuestra existencia cambia de lo temporal hacia lo eterno, cambia de lo temporal hacia lo eterno. Y esto es precisamente la intención que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en este pasaje. Versículo 35 de Juan capítulo 4. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? El Señor Jesucristo trae un dicho, trae un proverbio que era común que se expresase en esa cultura. Este proverbio, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, lo que quería expresar es, no hay prisa, todavía hay tiempo. Y eso es lo que acontece tristemente en torno a la voluntad de Dios, en este caso específicamente en torno al compartir este glorioso mensaje de aquel que es la vida hacia otras personas que tienen dicha necesidad. Muchas veces soberbiamente y torpemente decimos, no es el momento todavía de llegar y compartirles el mensaje del Evangelio. Ya tendré tiempo más adelante para hacerlo. Somos soberbios y nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos entender la extensión de nuestros días. Así que cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Claramente va a entrar a decirles que no es así, que lo que tenían que realizar debían hacerlo inmediatamente. Él sigue diciendo, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amados hermanos, muchos están partiendo sin el regalo que solo Jesús puede dar, la vida eterna. Ahora, muchos comentaristas bíblicos dicen que ante estas palabras del Señor Jesucristo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, podían ellos en ese momento ver cómo todo ese grupo de samaritanos, los cuales habían escuchado las palabras de la mujer y venían al encuentro con Jesús, se veían a lo lejos venir. Y es muy posible que así sea y es una imagen maravillosa. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Pero el punto principal al cual quiere llevar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos es a entender que en torno a este aspecto de la voluntad de Dios, de que abramos nuestras bocas, que compartamos hacia los demás, el tiempo es ahora, el tiempo es ahora. Versículo 36 al 38 se nos expone dentro de las palabras del Señor Jesucristo esa invitación, esa realidad que tiene el discípulo de Cristo de que entienda que ahora ha entrado dentro del trabajo de su Señor, ha entrado en ese trabajo glorioso de llamar al pueblo de Dios a venir a los pies del Cristo, a los pies del Mesías, y que en ese trabajo el creyente haya plenitud, en esa labor el creyente haya plenitud, haya gozo. Es el enfoque que encierran estas palabras del versículo 36 al 38 de Juan 4, que expresa nuestro Señor Jesucristo. Él sigue diciendo, y el versículo 36, si el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Claramente es la invitación a que el discípulo entienda que ahora hace parte de ese plan glorioso de Dios de llamar al verdadero pueblo de Dios a venir a los pies del Cristo. Muchas personas, comentaristas bíblicos, se debaten mucho en torno a preguntarse a quién se refiere el Señor Jesucristo cuando dice en el versículo 38, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos dicen, se está refiriendo a todos aquellos profetas, todos estos hombres de Dios que el Antiguo Testamento nos relatan. Otros dicen, no, se está refiriendo a Juan el Bautista y su ministerio que ha venido desarrollando, o tal vez a algunos hombres anónimos que habían compartido esta verdad en medio de dicha cultura, de dicha nación, la verdad de las Escrituras. Y eso es posible de que a eso se esté haciendo referencia el Señor Jesucristo, pero yo me quiero inclinar por señalar que
Sin lugar a dudas, es Dios por medio de los hombres quien ha realizado esa labor. Es Dios quien en su providencia guía la vida de aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios controla todo lo que acontece y Él guía la vida de los que le pertenecen al Señor Jesucristo con las vivencias, con los fracasos, con los éxitos. Con todas estas cosas que vive una persona debe entender que no fueron situaciones al azar, situaciones del destino caprichoso, sino que han sido el recorrido de vida que debieron vivir porque Dios ha venido preparando ese terreno que es su ser, ese corazón, para dejarlos listos para que otros entren en esa labor y compartan del Evangelio. Dios guía la vida en su providencia de las personas, las prepara con las diferentes situaciones, buenas o malas, que se presenten y ahora el discípulo de Cristo debe entender que hace parte de ese llamado de aquellos que son el verdadero pueblo de Dios, a guiarlos a los pies del Señor Jesucristo. Aquí dentro de estas figuras que utiliza nuestro Señor Jesucristo de agricultura, podríamos expresarlo así, de cosecha, de sembrado, de recolectar, no podemos nunca desvincular todo el trasfondo profético que existía y que ellos conocían, los judíos. Por ejemplo, el profeta Amós, al hablar de la era mesiánica, de cuando viniese el Mesías, había profetizado lo siguiente. En Amós capítulo 9, versículo 13 al 14 leemos: «He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos». El Señor Jesucristo les está indicando que ellos ahora han entrado a ser parte de dicha labor. Está haciendo esa indicación, esa invitación a sus discípulos y que entiendan que al realizarla sin duda alguna hallarán gozo. Para el que siembra, dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Para el que siembra goce juntamente con el que siega. Ese es el gozo que solo Dios puede colocar en nuestro ser. Esa es esa plenitud, esa necesidad vital que el creyente debe entender, que debe saciar, es decir, la voluntad de Dios en este aspecto de también compartir el Evangelio. Y una vez más enfatizo, esa es la razón de la cual muchos creyentes trágicamente buscan en cuestiones temporales satisfacer esa necesidad que no han satisfecho en torno a la voluntad de Dios de ser segadores, de traer fruto, de llevar a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Mira el contraste, ahorita lo vamos a tratar un poco más. El contraste de lo que estaba sucediendo con la mujer samaritana y con todo ese fruto que venía hacia los pies del Señor Jesucristo, en contraste con la preocupación temporal de los discípulos de alimentarse y el Señor guiándolos a entender esa verdadera necesidad vital que ahora ellos como creyentes tenían: guiar a muchos a los pies del Señor Jesucristo. Charles Spurgeon le enseñaba a su iglesia en su época este aspecto con las siguientes palabras. Spurgeon decía: algunos de ustedes, buena gente, no hacen más que ir a las reuniones de la iglesia y a las lecturas de la Biblia y conferencias teológicas y otras formas de ejercicio espiritual. Sería un buen negocio para ser mejores cristianos si ustedes miran a los miserables que tienen a su alrededor, si le comparte el evangelio a uno de los moribundos con los cuales convives día a día. Encontrarías tu salud espiritual poderosamente restaurada. Porque muy buena parte de la enfermedad de los cristianos viene por su inactividad. Alimentarse espiritualmente y no trabajar hace a los hombres obesos espirituales. Empecemos a realizar lo que debemos realizar, le enseñaba Spurgeon
a la iglesia que pastoreaba, dando estas palabras sabias. Y así es. Aquel creyente que no ha entendido que parte de satisfacer su necesidad vital es el compartir el evangelio, se va a hallar insatisfecho y trastabillando, tropezándose con la torpeza de su mente, tratando de satisfacer dicha necesidad creada dentro de su ser por la acción del Espíritu Santo, con otras cosas que no van a llegar a llenar dicha necesidad. Los discípulos del Señor Jesucristo tenían, y al día de hoy tenemos que entender esto. Y la mujer samaritana, amados hermanos, sin dudas, estaba experimentando esta gloriosa verdad. Sin lugar a dudas, ella podía sentir ahora ese corazón henchido de gozo, de alegría, por todo ese fruto que venía con ella a los pies del Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ella había abierto su boca, les había dicho: vengan y vean. ¿Es este el Cristo? Ella los había direccionado, pero sería en el encuentro del Señor Jesucristo con estos que le pertenecían que ellos llegarían a depositar su plena confianza en Él, su plena confianza en Él. Y en torno a este desarrollo de historia del encuentro del Señor Jesucristo con esta mujer de Samaria, no debemos olvidar lo siguiente. Esta mujer ya no sería recordada como la mujer adúltera. Esta mujer ahora sería recordada como la mujer que había guiado a muchos a los pies del Salvador. Hay un contraste. Vimos nosotros hacia el final del capítulo 3 de este evangelio y al inicio del capítulo 4 que la región de Judea había de una forma u otra rechazado a Jesús, pero ahora nos encontramos en esta región despreciada y estas muchas personas aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, abramos nuestra boca, aún con aquellos que percibamos dentro de nuestra incapacidad de creer que nunca aceptaría al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Eso no lo sabemos nosotros, no depende de nosotros. Depende de nuestro soberano Dios. Debemos abrir nuestra boca, debemos entender esa necesidad vital que ahora tiene nuestro ser. Hay una aplicación clara en torno a este pasaje que hemos estudiado en esta noche, y es que no podemos ser tan torpes como discípulos del Señor Jesucristo de permitir que nuestra vida se vaya sin experimentar el gozo de convertirse en hacedores de discípulos del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, recuerda, en Juan capítulo 4, versículo 14, le había prometido a esta mujer de ese don que le daría la vida espiritual. Le había dicho en Juan 4, 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y amados hermanos, tal cual fue lo que aconteció con esta mujer. Ella era un desierto. Ella era un desierto, una mujer despreciada, una mujer que se despreciaba seguramente a sí misma por su pecado, por su vida inmoral, pero recibió el don de la vida espiritual y ahora ella, quien era un desierto, un ser consumido por el pecado, se había convertido verdaderamente en una fuente de agua de vida. A través de su testimonio permitió que muchos también saciaran esa necesidad vital de tener vida espiritual, de tener una relación con Dios a través del Santo Espíritu. Pero ella también experimentó
lo que ahora el creyente debe tener como necesidad vital, y es hacer discípulos. Y ella, sin lugar a dudas, tenía el gozo que da nuestro buen Dios a aquellos que viven conforme a su voluntad. Amados hermanos, es el momento de ir y llamar a nuestros cercanos. El tiempo no está en nuestras manos. Las diferentes situaciones que hemos afrontado en los últimos tiempos han enseñado la fragilidad de la vida. Es tiempo de abrir nuestra boca e ir y decirle a aquellos que conviven diariamente con nosotros: ven y ved, ven y ved. Dios los bendiga, amados hermanos.